Durante más de 4 décadas, el mundo vivió bajo la amenaza de una destrucción total, mientras dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían por influencia global. Se espiaban mutuamente y acumulaban arsenales capaces de aniquilar a la humanidad, dejando al resto de los países en un constante miedo a una devastadora guerra nuclear. Para entender esta historia, debemos retroceder varias décadas en el tiempo. A finales de 1943, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt regresó a Washington visiblemente exhausto, mostrando las señales de un cuerpo debilitado y de una mente sobrecargada por los años de liderazgo durante una de las peores guerras de la historia, la Segunda Guerra Mundial. El peso de las decisiones diarias, combinado con los efectos de su poliomielitis, limitaba su movilidad y su energía. Ya presentaba signos claros de enfermedades graves, como hipertensión descontrolada y problemas cardíacos avanzados, agravados por su estilo de vida sedentario y su frecuente consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Roosevelt era consciente de la gravedad de su condición y llegó a confesarle al jefe de gabinete William Leahy que no estaba seguro de tener las fuerzas necesarias para continuar. A pesar de esto, la idea de abandonar el poder y convertirse en una figura secundaria en el proceso de reconstrucción del mundo posguerra lo aterraba. Impulsado por ese temor, Roosevelt decidió postularse para la reelección en 1944, una decisión controvertida que muchos historiadores consideran un acto egoísta, ya que sabía que su frágil salud hacía improbable que completara un cuarto mandato. Aún así, prefirió mantener el control y seguir adelante, cargando con el peso de la guerra y la política mundial sobre sus hombros hasta sus últimos días. En 1944, Franklin D. Roosevelt enfrentaba la difícil tarea de elegir un nuevo compañero de fórmula para las elecciones presidenciales, reemplazando al entonces vicepresidente Henry Wallace. Wallace era considerado un político progresista, pero su postura abiertamente de izquierda lo convertía en una figura polarizadora, especialmente entre los demócratas más moderados y conservadores del partido. Preocupado por la posibilidad de que Wallace perjudicara su reelección, Roosevelt decidió sustituirlo por Harry Truman, un senador de Missouri con fama de pragmático y con un gran atractivo popular. Truman era moderado, tenía un discurso sencillo y estaba bien relacionado con sectores políticos del Medio Oeste y el Sur, regiones que eran más resistentes a las políticas progresistas de Wallace. Además, su imagen cercana contrastaba con la figura aristocrática de Roosevelt, creando un equilibrio en la fórmula. La elección de Truman fue ampliamente estratégica, pero también reveló una decisión política controvertida de Roosevelt. Optó por un candidato con poca experiencia en política internacional y, quizá lo más preocupante, no se dedicó a prepararlo como posible sucesor. Truman fue mantenido al margen de los principales debates y decisiones durante la campaña e incluso después de su elección como vicepresidente. Entre noviembre de 1944 y la muerte de Roosevelt en abril de 1945, tuvieron muy pocas reuniones, de las cuales solo una fue en privado. El presidente evitaba involucrarlo en discusiones cruciales, como la Conferencia de Yalta, dejándolo sin preparación para asumir el liderazgo en caso de emergencia. Esto contrasta profundamente con las enormes responsabilidades que Truman heredaría pocos meses después. A pesar de ser políticamente ventajosa, esta decisión de Roosevelt reflejó una visión centrada en sí mismo, ya que creía que era insustituible en la dirección de Estados Unidos durante la guerra. Roosevelt confiaba en que su experiencia y carisma eran insuperables y que él, y solo él, podía liderar la nación y al mundo en un momento tan crítico. Sin embargo, esta confianza creó un vacío de liderazgo que se haría evidente tras su muerte. La inexperiencia de Truman en asuntos internacionales convirtió su transición a la presidencia en un desafío monumental, especialmente en un escenario global en rápida transformación. El impacto de esta decisión se sentiría en las políticas estadounidenses del periodo de posguerra, moldeando la dinámica entre los aliados y contribuyendo a las tensiones que darían origen a un evento que dividiría a la humanidad durante décadas, la famosa Guerra Fría.
Mientras Franklin D. Roosevelt demostraba habilidades excepcionales para liderar a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, su visión para el mundo en el periodo de posguerra era notablemente vaga e imprecisa. Con frecuencia impresionaba a aliados y asesores con conceptos amplios e idealistas, como la idea de los 4 policías, Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China, que, según su visión, mantendrían el orden mundial y garantizarían la paz. Otro pilar central de su estrategia era la creación de las Naciones Unidas, que imaginaba como una organización capaz de prevenir futuros conflictos globales. Sin embargo, más allá de estas ideas generales, Roosevelt evitaba profundizar en cuestiones concretas, como la ocupación militar de Europa, la reconstrucción de Alemania y el equilibrio de poder con la Unión Soviética. Esta aproximación ambigua contrastaba fuertemente con la postura de sus aliados. Stalin, por ejemplo, tenía una visión clara y pragmática para el futuro: garantizar la seguridad de la Unión Soviética mediante el control directo de Europa Oriental. Churchill, por su parte, buscaba preservar el estatus de Gran Bretaña como una gran potencia global y proteger el Imperio Británico. Mientras Stalin y Churchill delineaban objetivos estratégicos concretos, Roosevelt parecía reacio a tomar decisiones definitivas sobre cuestiones fundamentales, dejando muchos de sus planes abiertos a interpretación. Esto no solo creaba dificultades para sus aliados, sino también para sus propios asesores, quienes a menudo se encontraban sin directrices claras para negociar o implementar políticas. Un ejemplo emblemático de esta falta de claridad fue su postura respecto a Alemania. Aunque aceptó la división inicial del país en zonas de ocupación, Roosevelt evitó discutir a largo plazo cómo se gobernaría o reconstruiría Alemania. La cuestión de Polonia, otra fuente de tensiones entre los aliados, también estuvo marcada por su vacilación. Mientras Stalin insistía en consolidar el control soviético sobre el país, Roosevelt se limitó a proponer soluciones intermedias, como un gobierno provisional compuesto por varios partidos. Esta falta de planificación no se restringía a Europa. En el Pacífico y Asia, Roosevelt también evitaba asumir posiciones firmes sobre la reconstrucción de Japón, el futuro de China y la reorganización de las colonias europeas, como las de Francia y los Países Bajos. Esta incertidumbre dejó espacio para malentendidos que moldearían el panorama geopolítico del periodo de posguerra. Sin respuestas concretas a las preguntas más difíciles, Roosevelt confiaba en que la cooperación entre las grandes potencias sería suficiente para superar estos desafíos. En octubre de 1944, durante una reunión en Moscú, Winston Churchill y Joseph Stalin alcanzaron un acuerdo conocido como el Pacto de Porcentajes, que evidenció la disposición pragmática de ambos líderes para dividir Europa en esferas de influencia. Este momento emblemático reveló las diferencias entre sus enfoques y el de Franklin D. Roosevelt. Mientras Stalin y Churchill negociaban directamente, intercambiando ideas de manera franca y sin ilusiones sobre el equilibrio de poder, Roosevelt estaba ausente, manteniéndose al margen de acuerdos que definían el rumbo del continente europeo. El pacto, realizado de forma casi informal, consistió en una simple división porcentual del control sobre los países de Europa del Este. Por ejemplo, Grecia quedaría bajo un 90% de influencia británica, mientras que Rumanía tendría un 90% de influencia soviética, y otros países se dividirían en proporciones similares. Aunque no fue un tratado oficial, este acuerdo reflejaba el enfoque práctico de Churchill y Stalin, quienes reconocían la necesidad de evitar conflictos directos y garantizar estabilidad en sus respectivas zonas de interés. Para Churchill, el objetivo era asegurar que Gran Bretaña mantuviera cierta relevancia en la Europa de posguerra, mientras que Stalin veía la expansión de la influencia soviética como esencial para la seguridad de su país. Este episodio también destacó la creciente desconfianza entre los aliados, a pesar de la apariencia de unidad. Mientras Churchill y Stalin eran pragmáticos respecto a sus ambiciones, Roosevelt subestimaba con frecuencia la determinación de ambos para garantizar sus intereses nacionales. Además, el pacto reveló el aislamiento de Roosevelt respecto a estas negociaciones cruciales, lo que dificultaría posteriormente su capacidad para mediar disputas durante la Conferencia de Yalta.
Aunque Roosevelt continuaba idealizando un orden mundial basado en la cooperación y la igualdad entre las grandes potencias, el pacto de porcentajes mostró que, en la práctica, Stalin y Churchill ya estaban diseñando el futuro de Europa en función de sus propios intereses estratégicos. Esta división anticipó muchos de los conflictos que definirían la Guerra Fría, ya que estableció precedentes para el control soviético sobre Europa Oriental y las limitaciones de la influencia occidental en la región. Realizada en febrero de 1945, en Crimea, la Conferencia de Yalta reunió a Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin y Winston Churchill para discutir el futuro del mundo en el periodo de posguerra. Roosevelt llegó debilitado, visiblemente afectado por la enfermedad, mientras Stalin, fortalecido por sus victorias militares, se encontraba en el auge de su influencia. Churchill, por su parte, luchaba por preservar el papel de Gran Bretaña como una gran potencia en medio de la creciente dominancia estadounidense y soviética. Entre los principales temas debatidos en la Conferencia de Yalta estaban la división de Alemania en zonas de ocupación, el futuro de Polonia y la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Roosevelt buscaba consolidar la creación de las Naciones Unidas, su principal prioridad, mientras que Stalin se centraba en garantizar el control soviético sobre Europa Oriental, especialmente sobre Polonia, que consideraba esencial para la seguridad de la URSS. Aunque los acuerdos iniciales se alcanzaron en un tono amistoso, muchas decisiones quedaron vagas, en particular las relacionadas con el futuro político de Polonia y la permanencia de las tropas aliadas en Europa. La conferencia expuso las divergencias entre los líderes, con Stalin utilizando su ventaja militar para imponer sus intereses y Roosevelt intentando equilibrar pragmatismo con idealismo. Sin embargo, el delicado estado de salud de Roosevelt y su reticencia a confrontar a Stalin directamente limitaron su efectividad. Yalta produjo compromisos que parecieron prometedores en su momento, pero que pronto se convirtieron en fuente de conflictos y controversias a medida que las tensiones entre los aliados aumentaban. Polonia fue el tema más polémico de la Conferencia de Yalta, dejando al descubierto las profundas divisiones entre los aliados. Mientras Stalin insistía en mantener el control sobre Polonia, Roosevelt y Churchill abogaban por un gobierno democrático que reflejara los ideales por los cuales los aliados afirmaban estar luchando. Stalin ya había establecido el Comité de Lublin, un gobierno provisional prorruso, y rechazaba cualquier influencia del gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres. Roosevelt intentó mediar proponiendo un gobierno interino multipartidista que equilibrara las diferentes facciones, pero Stalin permaneció inflexible. Para él, Polonia no solo era un territorio estratégico, sino también un símbolo del poder soviético en Europa Oriental. La postura soviética era clara: donde estuviera el Ejército Rojo, prevalecería la influencia de Moscú. Churchill, aunque elocuente en su defensa de una Polonia independiente, evitó confrontar directamente a Stalin por temor a poner en peligro la alianza. El estancamiento evidenció la disparidad de prioridades entre los líderes. Roosevelt buscaba evitar un rompimiento con Stalin, creyendo que la cooperación entre los aliados era esencial para la paz mundial. Sin embargo, su enfoque conciliador permitió que Stalin moldeara el futuro de Polonia en favor de la Unión Soviética. Al final, se alcanzó un acuerdo ambiguo que prometía elecciones libres, pero que en la práctica aseguraba la dominación soviética. Tras la Conferencia de Yalta, Joseph Stalin consolidó su posición como el gran estratega de la guerra, pero su actitud cambió rápidamente. Dejó de lado cualquier apariencia de cooperación con los aliados y comenzó a imponer su influencia sobre Europa Oriental. La dominación soviética se sostuvo gracias al Ejército Rojo, que controlaba los territorios ocupados, y Stalin aprovechó esta ventaja para instalar gobiernos prorrusos. Ignorando los compromisos asumidos en Yalta sobre la celebración de elecciones libres, especialmente en Polonia. Al mismo tiempo, Stalin mostró una creciente desconfianza hacia Estados Unidos y Gran Bretaña. Rechazó los intentos estadounidenses de enviar observadores a Polonia y acusó a Roosevelt de conspiraciones absurdas, como negociar un acuerdo secreto con Hitler. Este comportamiento paranoico marcó el regreso del viejo Stalin, quien, con la victoria asegurada, se sentía lo suficientemente seguro como para abandonar el pragmatismo que había guiado sus acciones durante la guerra. Las tensiones entre los aliados comenzaron a intensificarse a medida que Stalin mostraba su desprecio por las prioridades occidentales. Priorizó la expansión de sus fronteras y la consolidación de un bloque de naciones satélite en Europa Oriental.
Para los líderes occidentales, el comportamiento de Stalin dejó claro que veía los compromisos de Yalta como una mera formalidad diplomática y no como una base real para la cooperación. Estas acciones profundizaron las divisiones entre los aliados y marcaron el inicio de la Guerra Fría. El pragmatismo inicial de Stalin, que le aseguró grandes conquistas, dio paso a un enfoque autoritario que alienó a Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras Roosevelt, en sus últimos meses de vida, se volvía cada vez más escéptico respecto a las intenciones soviéticas. Así, el escenario comenzó a moldearse para un nuevo orden global, marcado por enfrentamientos claramente ideológicos. La muerte de Franklin D. Roosevelt, el 12 de abril de 1945, marcó un momento decisivo para Estados Unidos y para la geopolítica mundial. El presidente falleció en su residencia en Warm Springs, Georgia, tras sufrir un derrame fulminante, dejando al país en manos de Harry Truman, un vicepresidente inexperto que sabía muy poco sobre las complejas negociaciones e intenciones de Roosevelt en el periodo de posguerra. El vacío de liderazgo que siguió tuvo consecuencias profundas, especialmente porque Truman no estaba preparado para enfrentarse a Stalin ni para implementar los ideales de cooperación internacional que Roosevelt defendía. Roosevelt creía que la paz mundial dependía de la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Confiaba en que la alianza con Stalin podría mantenerse incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su muerte prematura y la llegada de Truman a la presidencia cambiaron completamente el rumbo de esta relación. Truman, desconfiado de las intenciones de Stalin, adoptó una postura más dura, lo que contribuyó a pavimentar el camino hacia el inicio de la Guerra Fría. El legado de Roosevelt estuvo marcado por incertidumbres. Muchas de sus ideas y planes para el posguerra quedaron mal documentados o mal comunicados, dejando a Truman y a otros líderes estadounidenses sin directrices claras para abordar la reconstrucción de Europa y la expansión de la influencia soviética. La falta de claridad sobre los acuerdos alcanzados en Yalta y los objetivos a largo plazo de Roosevelt obligaron a Truman a tomar decisiones rápidas e improvisadas en un momento de enormes cambios geopolíticos, con el mundo aún recuperándose de los horrores de la guerra. Mientras tanto, Stalin aprovechó la nueva dinámica para consolidar su control sobre Europa Oriental. El cambio repentino de liderazgo en Estados Unidos no solo debilitó las relaciones entre los antiguos aliados, sino que también acentuó la división ideológica que dominaría el escenario mundial durante las décadas siguientes. El idealismo de Roosevelt dio paso a un pragmatismo estratégico que marcó el inicio de una era de desconfianza y rivalidad, la Guerra Fría. La Guerra Fría no fue solo un enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, fue una época de tensión constante que moldeó el mundo. Con Estados Unidos y la Unión Soviética liderando bloques opuestos, la Guerra Fría se convirtió en escenario de una intensa competencia tecnológica y científica, simbolizada por la carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron para demostrar su superioridad, culminando en el histórico logro de 1969, cuando los estadounidenses llevaron al hombre a la Luna con la misión Apolo 11. Esta rivalidad iba más allá del prestigio, los avances espaciales y militares se usaban como demostración de poder, alimentando la carrera armamentista y el temor a una guerra nuclear, como se evidenció en la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Además de las tensiones tecnológicas y militares, la Guerra Fría influyó en todo el mundo, con las superpotencias disputándose influencia en países de Asia, África y América Latina a través de guerras indirectas, como las de Corea y Vietnam. También moldeó la vida cotidiana de las personas, con propaganda, cultura e incluso represión política reflejando una intensa rivalidad ideológica. Este periodo redefinió la política global y dejó un legado cultural y psicológico que todavía resuena en la geopolítica moderna. Aunque nunca hubo un conflicto directo entre las superpotencias, las consecuencias de este enfrentamiento ideológico afectaron a todos los países del mundo. Crearon profundas divisiones y definieron alianzas que siguen influyendo en la política internacional hasta el día de hoy.